Ok, muchachos, hoy vamos a hablar sobre la diferencia de potencial y la energía potencial eléctrica. Dos temas íntimamente relacionados con campo eléctrico y energía potencial eléctrica. ¿Verdad? Primeramente vamos a ver la teoría. Diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico se mide por el trabajo que realiza la fuerza del campo eléctrico para transportar la unidad positiva de carga eléctrica entre dichos puntos con velocidad constante. Y se calcula mediante esta fórmula. B sub A menos B sub B es igual a WAB, que es el trabajo entre A y B, sobre la carga de prueba, que es Q sub C. B sub A menos B sub B es lo que se llama diferencia de potencial. Potencial en un punto de un campo eléctrico. Se le dice así al trabajo realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar la unidad positiva de carga desde fuera del campo hasta dicho punto. Y se calcula mediante la fórmula diferencia de potencial en A es igual al trabajo de potencial en A sobre la carga de prueba. En el sistema CGS y en el MKS, ambos conceptos se miden en Stack-Voltio en el sistema CGS, que viene dado por Ergio sobre Stack-Coulomb, y por Voltio en el sistema MKS, que viene dado por Joule sobre Coulomb. La equivalencia entre ambos es un voltio es equivalente a 1 sobre 300 Stack-Voltio. La diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. La diferencia de potencial entre dos puntos situados sobre una recta paralela al campo se calcula mediante el producto de E, que es la intensidad del campo, por la distancia entre los puntos. Aquí lo tenemos. Pues vamos a colocarlo aquí para que lo vean mejor. Su A menos B sub B es igual a intensidad por distancia. Si despejamos la intensidad, nos quedará así. Diferencia de potencial entre A y B y la distancia que está multiplicando pasa dividiendo, ¿verdad? Esto, B sub A menos B sub B, viene dado en voltio en el sistema MKS y la distancia viene dada en metro. Y el potencial eléctrico es un punto creado por una carga puntual, viene dado por la siguiente fórmula. Diferencia de potencial en A es igual a K, que es la constante dieléctrica, por la carga sobre R. R es la distancia que hay entre la carga y el punto. Si fueran varias las cargas, como vamos a ver aquí en este ejemplo, ¿verdad? El potencial eléctrico se calcula de la siguiente manera, mediante la suma algebraica de cada una de las diferencias de potencial de cada una de las cargas involucradas en el problema. Y el potencial de un conductor esférico, la fórmula es básicamente lo mismo, lo único es que aquí la R, en vez de ser R distancia, R pequeña, va a ser R mayúscula, que es el radio, porque estamos hablando de algo esférico, algo redondo. Ok, veamos entonces dos ejemplos. El primero, la doble esfera y una carga Q igual a 3 microcoulomb y la distancia de la carga al punto son distancia AB 12 centímetros y distancia A 36 centímetros. Y nos van a calcular la diferencia de potencial, ¿verdad? Primero vamos a realizar, cómo está el cursor. Bueno. Bien. ¿Okay? Colocamos el punto. La distancia, 2 y 36 centímetros. Entonces, esto colocamos aquí punto A. ¿Por qué? Porque, como ven, 36 centímetros es una distancia mayor que 12 centímetros. O sea que esto va a ser 36 centímetros. Vamos a colocarlo bien. 36 centímetros. Y aquí vamos a colocar el punto B, porque es la menor distancia, 12 centímetros. Vamos a colocar un poquito más. B. 12 centímetros. ¿Ok? Bien. Chequemos nuestros datos para ver si están en el sistema MKS. Venimos aquí. Dice MKS es Joule y Coulomb. ¿Ves? Este es Coulomb negativo. Entonces,
hay una equivalencia entre microcoulomb y coulomb, que es un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb. 3 microcoulomb equivalen a X. Como pueden ver, una regla de 3 directa. ¿Directa por qué? Porque a mayor cantidad de microcoulombs, mayor cantidad de coulombs. X igual 3 microcoulomb por 10 a la menos 6 coulomb sobre 1 microcoulomb. Se simplifica el de arriba y el de abajo, uno multiplicando y el otro dividiendo, y eso nos da 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Listo por aquí? Luego vamos aquí. Distancia en centímetros, no. En el sistema MKS, M, metro. Y aquí está en el centímetro. ¿Cómo hacemos para llevarlo a metro? Muy fácil, ya eso ustedes lo saben. Multiplicamos por 10 a la menos 2. Y esto nos da 36 por 10. 36 por 10 a la menos 2. Y esto nos da 36 por 10 a la menos 2 metros. Y aquí igual, estos 12 centímetros lo multiplicamos por 10 a la menos 2 y se convierten en 12 por 10 a la menos 2 metros. Ahora sí estamos listos para comenzar a resolver nuestro ejercicio. Vamos entonces a calcular cuánto vale la diferencia de potencial en A y cuánto vale la diferencia de potencial en B. Diferencia de potencial en A, K por Q sobre, en este caso, R de A, porque estamos hablando de diferencia de potencial de la carga A. K es igual 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Q, la carga, la única carga que hay, 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Sobre la distancia. ¿Cuál es la distancia? 36 por 10 a la menos 2 metros. Como pueden ver, coulomb se va, metro y metro se va. Esto nos queda 9 por 3, 27, 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Se coloca la base y se suman los exponentes. 9 y menos 6 nos da 3, ¿verdad? Newton por metro, ¿qué es eso? Joule sobre 36 por 10 a la menos 2. Vamos a colocarlo aquí, Joule. Sobre coulomb. ¿Ok? Y ahora dividimos 27 entre 36. Y eso nos da 27 entre 36. Eso nos da 0, vamos a borrar esto. 0,75 por 10. Para dividir potencias de igual base, se retan los exponentes, ¿ven? El primer exponente es 3 y el segundo es menos 2. Separamos aquí, eliminamos el paréntesis multiplicando los signos y eso nos da 10 a la 5. Por lo que es lo mismo 75.000 Joule sobre coulomb. Aquí lo tienen. Es igual a voltios. Y ya tenemos la diferencia de potencial en A. Vamos a ver la diferencia de potencial en B. Igual, vamos a hacerlo directo. 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿verdad? La carga es la misma, pues hay una sola carga, 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia. La distancia sí varía, fíjense que aquí es 12
por 10 a la menos 2 metros. Un coulomb más del 2, el metro más del T2, ¿verdad? Y tenemos 9 por 3, 27, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, recuerden que se suman, 9 más menos 6 es 3, y 12 por 10 a la menos 2 Joule sobre Coulomb. 27 entre 12 nos da 2,25 por 10 a la 5 voltios. Bien, aquí tenemos entonces diferencia de potencial en A, diferencia de potencial en el punto B. Y ahora vamos a calcular nuestra diferencia de potencial. El mayor será 2,25. ¿Por qué? Si eliminamos la notación científica, vamos a correr la coma 5 espacios. Luego entonces esto nos da 225.000 voltios. Menos diferencia de potencial en A, 75.000 voltios. Y eso es igual a 150.000 voltios. Ok, vamos entonces a resolver este problema que tenemos allí. Que dice en la figura junta, vemos un cuadrado, ¿verdad?, de vértices C, D, B y E. Y los datos que nos da el problema son diagonal 6 metros. Diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Los que unen vértices que no son consecutivos. ¿Ves? Este y este y este y este. ¿Verdad? Las diagonales. Las diagonales de un cuadrado miden exactamente lo mismo. Luego entonces, L vale 6 metros, al igual que CB también vale 6 metros. Pero a nosotros nos interesa, ¿verdad?, escudriñar un poco más. Si esto vale 6 y esto es un cuadrado, entonces estas distancias son iguales. 3 metros, 3 metros, ¿verdad? 3 metros, y este también vale 3 metros. ¿Me hice entender? Ok, bien. Ahora nos da carga eléctrica en el punto C, menos 5 por 10 a la menos 6. Carga eléctrica en el punto D, más 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y carga eléctrica en el punto E, más 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y nos van a calcular la diferencia de potencial en A, ¿verdad? Para resolver eso, como tenemos 3 cargas, ¿verdad?, esta diferencia de potencial en A se calcula de la siguiente forma. Diferencia de potencial de E en A, E con respecto a A, más la diferencia de potencial de C con respecto a A, más la diferencia de potencial de D con respecto a A. Vamos a ponerlo así, pero no. Ok, así. ¿Cierto? Perfecto. Pero veamos algo, ¿verdad? La diferencia de potencial, como ya vimos, K por Q sobre la distancia, ¿cierto? O sea que debemos de conocer las distancias que hay desde E a A. Desde E a A, ya la conocemos, 3 metros. Debemos de conocer también la distancia que hay desde C a A. C a A, 3 metros. ¿Correcto? Y debemos de conocer también la distancia que hay desde D hasta A. ¿Vieron? 3 metros. O sea que por ahí no tenemos problema. Ya los datos nos los han dado. Vamos entonces a calcular nuestra primera diferencia de potencial. E en A.
K, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Q sub E, porque estamos hablando de la carga E. Q sub E, ¿vale? Fíjense aquí, vamos a colocar el signo. Sobre la distancia que hay entre E y A, que son 3 metros. ¿Ven? Todas nuestras unidades están en el sistema MKS. Coulomb, metro y newton. Perfecto. Procedemos a resolver. 9 por 2, 9 por 2, 18 entre 3 da 6. Y ahora multiplicamos 10 a la 9 por 10 a la menos 6, y eso nos da 10 a la 3. 1 metro, quita uno de aquí, y este Coulomb elimina uno de aquí. Y esto nos da Newton por metro sobre Coulomb. Newton por metro es Joule, y Joule sobre Coulomb es voltio. 6 por 10 a la 3. Voltios. Ya tenemos nuestro primer intervalo. Vamos ahora a calcular C con respecto a A. 9, 10 a la 9, Newton, metro cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Carga C, menos 5 por 10 a la menos 6. Menos 5 por 10 a la menos 6. Coulomb. Sobre la distancia también que hay entre C y A, ¿vean? Vale 3 metros. Esto nos da más por menos, 9 por 5, 45, 45 entre 3 da 15. Vamos ahora con la multiplicación de las potencias de igual base. Se suman 9 menos 6, ¿cuánto da? 10 a la 3. Newton por metro, ¿bien? Este metro mata este Coulomb mata esto de aquí. Newton por metro es Joule, y Joule sobre Coulomb significa voltios. De su sea igual a menos 15 por 10 a la 3 voltios. Y aquí tenemos nuestro segundo incógnita. Vamos ahora a calcular V sub dA. Igual 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Verdad? Carga de 3 por 10 a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sobre la distancia entre ella, que sabemos que es 3 metros. Este mata este mata este, ¿verdad? Y ahora fíjense, 3 que multiplica y 3 que divide, se van, y esto me da 9 por 10 a la 3 voltios. Tenemos aquí, vamos a borrar aquí, para resolver esto. Ustedes se preguntarán, bueno, profesor, pero ¿por qué en el anterior problema no pusimos los signos? Y aquí sí los estamos poniendo, porque en el anterior problema solo existía una carga eléctrica. Entonces, siempre nos iba a dar ese signo que tiene la carga eléctrica. Mientras que aquí tenemos 3 cargas eléctricas y tenemos que 2 son positivas y 1 son negativas.
como vamos a hacer la suma algebraica de la diferencia de potencial, tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces tenemos diferencia de potencial en E, 6 por 10 a la 3 voltios. Más diferencia de potencial en C, menos 15 por 10 a la 3 voltios. Más diferencia de potencial en D, 9 por 10 a la 3 voltios. Eliminando paréntesis, tenemos 6 por 10 a la 3 voltios, más por menos a menos, 15 por 10 a la 3 voltios, más 9 por 10 a la 3 voltios. Y ahora sumamos, sumamos los coeficientes, porque las potencias son iguales, ¿eh? Entonces, 6 y 9 son 15, y 15 menos 15 es 0, y 0 por 10 a la 3 voltios es igual a 0 voltios. Entonces, señores, la respuesta al problema es la diferencia de potencial en el punto A creado por esas tres cargas eléctricas E, C y D es igual a 0 voltios. Resolver este problema que dice dos cargas eléctricas Q sub A positivo 3 por 10 a la menos 6 coulomb y Q sub B negativa 9 por 10 a la menos 6 coulomb están en el vacío separadas por una distancia, ¿ven? Q sub A y Q sub B, una positiva y la otra negativa, situados separados por una distancia de 8 metros. ¿Correcto? Y nos dice calcular en qué punto de la recta que la une el campo eléctrico es nulo. Vamos a suponer que este es el punto donde el campo eléctrico es nulo. Entonces, debemos primero conocer qué distancia hay entre la carga A y el punto donde el campo eléctrico es nulo. No lo conocemos, luego entonces allá vamos X. Y esta otra parte, esta distancia que hay entre Q sub B y el punto donde el campo eléctrico es nulo, será la diferencia entre 8 metros y X, o sea, 8 menos X. ¿Sí? Para que el campo eléctrico sea nulo, la diferencia de potencial en A debe ser igual a la diferencia de potencial en B. Pero la diferencia de potencial en A es lo mismo que K por Q sub A sobre R de A. Y la diferencia de potencial en B es lo mismo que K por Q sub B sobre R de B. ¿Correcto? Las unidades que son iguales y que están en ambos lados se van. K positiva que multiplica y K positiva que multiplica están en ambos lados, se eliminan. Queda entonces Q sub A sobre R de A igual a Q sub B sobre R de B. ¿Okay? Vean aquí, yo chequeo aquí cuál de las dos cargas es mayor sin tomar en cuenta el signo, este 9, ¿verdad? Porque aquí hay un 3. Entonces, eso es Q sub B. Q sub B lo voy a colocar en la parte de arriba. Entonces, fíjense, Q sub B, este R de A que está multiplicando pasa dividiendo. De este lado tengo R de A. Y este R de que está dividiendo pasa a este lado multiplicando. Ok. Sustituyo entonces las distancias de B a 8 menos X. De A, X. Q sub B, 9 por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q sub A, 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Fíjense, coulomb que multiplica y coulomb que divide, se va. Esto nos queda 8 menos X sobre X igual 9 entre 3 da 3. 10 a la menos 6 que multiplica y 10 a la menos 6 que divide, se va. ¿Qué hago aquí? Lo primero que voy a hacer para despejar es eliminar el denominador,
que es la X, y está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Queda 3X. ¿Ya? Y ahora voy a colocar las X de un lado y los números del otro. 8 igual a 3X, y esta X que está aquí restando pasa sumando. 8 es igual a 3X más X, 4X, despejo mi X, que 8 entre 4 da 2. O sea, ¿cuál es la respuesta? El punto A se encuentra a 2 metros de la carga A. Y si la quisiéramos dar con respecto a la carga B, sería 8 menos X son 2, 8 menos 2 es 6. O sea, el punto A está a 6 metros de la carga B. Bueno, muchachos, espero que les haya sido de utilidad estos problemas. Cualquier cosa, tienen mi teléfono, me pueden llamar, consultar o pueden venir a asesorías aquí en el instituto. No se olviden de darle clic a la descripción para obtener la evaluación respectiva. Gracias.